Buenos días, queridos estudiantes. La clase de hoy día les voy a hablar sobre tipos de silla de ruedas, componentes y elementos de posicionamiento. Mi nombre es Óscar Hernández Lanas, en este caso voy a ser el quien facilite en esta clase y espero que les guste lo que les voy a conversar. En relación a los objetivos de la clase, quiero que reconozcamos las consideraciones que se deben tener para poder prescribir una silla de ruedas de acuerdo a la necesidad de nuestro usuario, que podamos comentar sobre cuáles son las configuraciones de una silla de ruedas y cuáles son los componentes que ésta tiene, que podamos saber los diferentes tipos de silla de ruedas que existen en el mezclado, y por último poder hablarles sobre establecer medidas antropométricas básicas para realizar una adecuada prescripción de la silla de ruedas. Contarles un poco que la silla de ruedas es un dispositivo que nos permite proporcionar un apoyo para sentarnos y darnos movilidad sobre ruedas en personas que tengan alguna dificultad para caminar o desplazar. Ya la silla de ruedas dentro como los dispositivos es una de las ayudas técnicas más comunes y como terapeuta ocupacional muchas veces vamos a tener que o intervenir pacientes que ya están en una silla de ruedas ya que tienen una configuración y tienen una forma de funcionamiento, como también algunos usuarios que es primera vez que van a usar una silla de rueda, por lo cual son procesos bastante diferentes, ¿ya? ¿Por qué es interesante poder prescribir una silla de rueda apropiada? Primero, porque si tenemos un buen dispositivo de ayudas técnicas, permite satisfacer necesidades del usuario como condiciones ambientales que te tenga. Ya, ejemplo, podemos tener un usuario que es bastante activo, que trabaja en trabajo administrativo, que tiene una gran capacidad física, por lo cual necesitaría una silla de ruedas más activa, pero por otro lado vamos a tener usuarios que, por ejemplo, tienen una gran discapacidad motora, con alteraciones posturales, donde la silla de ruedas más que movilidad va a buscar confort y alineamiento, como pueden ser personas con un daño neurológico extenso, ya asociado a tetraparesias o daños de compromiso de conciencia, donde muchas veces la silla de ruedas no tiene un objetivo de movilidad, sino un objetivo de posicionamiento, estabilidad y confort. Ya, muchas veces la silla de ruedas va a ser como nuestro esqueleto externo, que nos va a ofrecer como ajuste y apoyo postural correcto, sobre todo en personas que tengan déficit en el control postural. ¿Ya? Una silla de rueda debería ser, por otro lado, un elemento seguro que evite la caída y evite lesiones, pero también duradero. ¿Ya? Y otra característica que lo que podamos prescribir va a depender mucho de lo que podamos tener acceso en nuestro contexto. Y esto es una gran problemática a nivel nacional, ya que muchas veces hay sillas de alto estándar, con altas prestaciones como funcionales, ¿cierto? Que tienen un costo súper alto, ¿ya? O de repente hay dispositivos que uno puede ver en internet que tampoco están disponibles en nuestro mercado local, por lo cual muchas veces hay que quedarse con la oferta local, poder prescribir, y es una característica que muchas veces va a depender de nuestro contexto. Entonces, la mejor silla va a ser la que responda mejor a la necesidad del usuario, la que dé mejores ajustes y apoyos posturales, la silla que dé mayor seguridad, que sea mayor duradera y que esté disponible en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar, en nuestro contexto de intervención. La silla de ruedas es una ayuda técnica que, como dije, va a dar muchas cosas. Permite fomentar la funcionalidad, al ser un mobiliario donde uno se mantiene gran parte del día en ella, debería ser cómoda. Muchas veces la diferencia entre no tener una silla de ruedas y tener una silla de ruedas genera elementos de independencia, también permite mayor movilidad. ¿Ya? Y también hace procesos de inclusión social, ¿cierto? A través que yo me puedo poner en una silla de ruedas, puedo acceder a otros contextos, poder participar y relacionarme con otras personas, lo que genera mejor calidad de vida y por otro lado también nos permite mantenernos más activos y pasar de una posición más sentada, quizás si la silla de ruedas yo me mantendría gran parte del día encamado, por ejemplo, nos da una sensación de salud y bienestar. ¿Cómo se define quién necesita una silla de ruedas? Ya, es una pregunta que muchas veces nos preguntan, pues, ¿cuándo prescribimos una silla de ruedas? ¿Qué usuario debería ser candidato a una silla de ruedas? No necesariamente va a ser el paciente que no camine, ya eso también es interesante. Como que uno dice, no camina, silla de ruedas. Ya dentro de los perfiles que podríamos tener, que una persona necesita una silla de ruedas, sería un usuario que primeramente, como les dije, no es ambulatorio, no camina, o puede caminar o puede ambular, pero tiene mucho riesgo de caída. Ya también hay estas personas que uno, por ejemplo, en contextos como laborales o escolares, sobre todo en infantiles, muchas veces uno prescribe una silla de ruedas no porque no pueda caminar, ya porque tiene un alto riesgo de caída y muchas veces la supervisión no está muy presente, entonces también es un usuario. Requiere asistencia o mayor tiempo de ambulación entre la casa, por lo cual tener una silla de ruedas le permitiría llegar a distancias más largas o
de forma más segura o más independiente. También es un paciente que sería candidato, por ejemplo, el paciente que logra caminar dentro de la casa, pero en contextos comunitarios no puede hacer. Eh, Otras personas, como adultos mayores, muchas veces tienen una silla de ruedas como un posicionamiento. Lo ocupan por periodos breves y nos permite realizar alguna ABD. ¿Ya? Otras personas que también usan silla de ruedas son personas que tengan problemas de incontinencia, de urgencia, o sea, no pueden retener y cuando desean ganas de ir al baño, tienen que ir tan rápido que muchas veces el caminar, como caminan lento, no alcanzan a llegar. Muchas veces se le prescribe una silla de ruedas para poder hacer este acceso más rápido y no tener un acceso de incontinencia. Y el otro pool de personas son las personas que tienen capacidad cardiorrespiratoria disminuida, donde las saturaciones de oxígeno caen por debajo a los 90, ¿cierto? Que sería como nuestro valor normativo, o su frecuencia cardíaca aumenta mucho, que pone en riesgo como la integridad de la persona, sería un candidato también para silla de ruedas. Por ejemplo, personas con insuficiencia cardíaca en grado 4, personas con época avanzado, va a ser 4. O por otro lado, que cualquier persona que tú le prescribes una silla de ruedas siente una mejora subjetiva objetiva de su calidad de vida, sería un candidato de silla de ruedas. Por lo cual, el pool de personas que podríamos prescribir estos dispositivos son muchos. En cuanto a que conozcamos un poquito más cuáles son los componentes de la silla de rueda tiene partes, ¿ya? Si nosotros analizamos la silla de rueda, como pueden ver en la imagen, ¿ya? Vamos a tener, por un lado, una silla que va a ser el marco, que principalmente la parte posterior se conoce como respaldo, ¿cierto? Donde nuestro tronco va a apoyar nuestra espalda y la parte inferior, donde va a estar nuestro glúteo, se llama asiento. Va a tener dos bordes laterales, que muchas veces le llaman paneles laterales, o guardafangos, que son elementos que van a dar continencia a mi pelvis, y sobre ello van a estar nuestros apoyabrazos. Ya la silla de ruedas, el modelo más convencional, es una silla que tiene cuatro ruedas, teniendo una rueda posterior un poco más grande, que se llama esta rueda trasera, la cual muchas veces trae estos aros de propulsión, que son estos elementos que me permiten con mi mano mover la silla, ¿cierto? Y va asociado a un sistema de freno. Y por otro lado, va a tener unas ruedas pequeñas que se llaman ruedas delanteras, ¿cierto? Junto a eso, va a haber una parte donde yo puedo apoyar mis talones, que se conoce como apoyapiés, que se sustentan en la piernera, y nuestras ambas ruedas se ponen en un eje, ¿ya? Y están sostenidos sobre una horquilla, ¿ya? Principalmente, como pueden ver acá en la anatomía de la silla, ustedes podrían cambiar diferentes partes, ¿ya? Y estas partes se venden a medida y cada parte podrían tener diferentes tipos de partes, por lo cual vamos a tener una funcionalidad y un cambio en la silla de ruedas bastante interesante, ¿ya? Yo creo que más adelante, en el taller práctico que tienen hoy día, van a poder, ¿cómo se llama?, ver diferentes sillas, diferentes partes, pero van a entender que tienen diferentes nombres. Yo también aquí en la diapositiva, en esta clase, les voy mostrando cada parte y qué configuraciones son las disponibles en nuestro mercado nacional. También tenemos sillas de ruedas eléctricas, que tienen una configuración bastante similar a una silla estándar, que es la que les mostré en la diapositiva anterior, solamente que la silla en este caso está pensada para personas con menor desempeño motor. Entonces hay partes que son mucho más posturales, como pueden tener un reposacabezas, vamos a ver que tienen reposabrazos, que son mucho más grandes, van a buscar más contención. Muchos de ellos son abatibles, ajustables en altura, en largo. Vamos a tener un componente que es interesante, que es un joystick, que no necesariamente puede ser manual. Uno podría pedir un joystick mentiniano, un joystick para poder mover con alguna parte de tu codo a través de switch. Ya también vamos a tener un reposapiés mucho más grande y la diferencia es que tiene un motor. Y este motor va a transmitir energía hacia diferentes ruedas. Ya podemos tener sillas de ruedas eléctricas con transmisión delantera, ¿cierto? Hay otras que son más traseras, que son mucho más comunes en nuestro mercado nacional, las de tracción trasera, o podemos tener mid-power, que sería con tracción al medio, cuando tenemos una configuración de una silla eléctrica con seis ruedas, ¿ya? Que está pensada mucho más para tener las ventajas de una silla con tracción delantera, que muchas veces para terrenos irregulares es una tracción trasera que es para terrenos más intradomiciliarios. ¿Ya? Vamos a tener ahí varias configuraciones, por lo cual igual es interesante que conozcan que está la silla de ruedas, cada silla de ruedas tiene componentes y estos componentes se cambian. Sobre la base de la silla de ruedas vamos a tener igual que muchas veces que un auto o una bicicleta, ¿me entiendan? Un chasis, ya que la base sobre que se arma la silla de ruedas y en la que sustenta todos los otros componentes. Ya muchas veces este es de un material firme. Habitualmente las sillas que hay en el mercado, por ejemplo las que son de origen más chino o mucho más económicas, van a ser de acero o en su defecto aluminio.
siendo las sillas más norteamericanas, alemanas, ¿cierto? Las de mayor desempeño funcional van a ser muchas veces de aluminio con alineaciones mucho más potentes, que da dureza, que a la vez que sea un sistema más liviano, como elementos mucho más poco comunes, como sillas de ruedas de titanio o carbono, ¿cierto? Muchas veces este chasis va a tener medidas, va a representar muchas veces el armazón y una de las principales medidas que uno saca, que es como el ancho de asiento, para poder saber cuál es el porte del ancho de la cadera, perdón, para saber cómo es el asiento, como también la altura del respaldo, ¿cierto? Vamos a tener tamaño estandarizado, muchas veces en pulgadas, en el caso de adultos parte de los 39 pulgadas, después hasta 42, eh, y vamos 3 en 3, ya muchas veces para poder tener tallas. Ya, es lo mismo que los zapatos. Yo soy zapato de 40, pero puedo ser 44, 42. Entonces muchas veces hay sillas cuando vemos como tema estandarizado se venden por talla. La talla de la silla muchas veces la determina el chasis a través del ancho de asiento. También tenemos algunos modelos eh, que son más bariátricas, que son para personas con mucho más peso, ya personas con obesidad extrema, por ejemplo, que son sillas que, como pueden ver en la imagen, van a tener una cruceta, que es como una X, que muchas veces viene reforzada y viene con otros materiales porque la silla, fuera de ser lo suficientemente ancha, tiene que tolerar mucho peso sobre ella, ya por lo cual vamos a tener modelos más estándar, modelos más asociados a la medida y modelos más asociados como al peso, que sería como las sillas bariátricas. ¿Ya? El chasis, vamos a tener dos tipos en el mercado muy interesantes, sillas que se permiten plegar, ¿cierto? Que son las más comunes que creo que todos conocemos, como pueden ver en la imagen en el lado izquierdo, donde tenemos un marco que a través de las crucetas se plega y permite disminuir los temas, y tenemos otra más rígida, que principalmente es una silla que no se puede plegar, solamente se le puede desmontar las ruedas. ¿Ya? Y muchas veces estas están unidas como una pletina, que sería como este agujero, donde yo puedo poner el eje de la silla y poder poner. ¿Qué ventajas y desventajas tiene? ¿Ya? Una ventaja, si el chasis es desplegable, permite mayor movilidad y mayor poder transportar mi silla. Ya es mucho más fácil disminuirla de espacio y poder montarla sobre mi auto, quizás pasarla a la micro, quizás cuando yo hago la transferencia y me salgo la puedo guardar. Pero la desventaja que al tener más componentes móviles y hacer energía de empuje, la parte vibra y pierde energía, por lo cual hace que la técnica de maniobrar una silla de rueda pierda energía y haga que me canse. ¿Ya? Por otro lado, tenemos las sillas rígidas, que como nos dicen son mucho más voluptuosas, ya no se pueden plegar, son mucho más difíciles, pero a la vez son de material más liviano. Muchas de estas son de aluminio, titanio, carbono, por ejemplo, que hacen que sean livianas, pero a la vez voluptuosas, lo cual también, por un lado, por ejemplo, el caso de lesionados medulares, permite como moverlas con poca fuerza, ¿cierto? Darlas y trasladarlas como el auto, pero están diseñadas principalmente para hacer que el empuje de la silla de ruedas sea mucho más eficiente. Muchas veces estas sillas, como tienen características que no se van a poder plegar, vienen con silla con ruedas desmontables a través de una pletina, que sería como una especie de varilla, donde yo puedo posicionar en diferentes puntos la rueda, mientras que las que son más plegables, muchas veces las ruedas vienen a gozar, ¿cachai? Como no se pueden sacar, no se pueden desmontar. Igual es interesante. Ya el respaldo también vamos a tener diferentes materiales. Ya también yo creo que en el taller van a ver materiales de nylon estándar, muchos de ellos vienen acolchables y son elementos transpirables. ¿Qué característica tiene? Que no es solamente textil, es un textil que se puede lavar, que permite transpirar al cuerpo, ¿cierto? Y muchos de ellos pueden tener ajustables, ya muchos de ellos son solamente una tela que uno pone. Hay otros que tienen posturas para dar contención con cintas, que como pueden ver en la segunda foto en el costado izquierdo, permite cambiar los velcros y siempre tener constantemente tensado el respaldo. ¿Por qué es interesante esto? Porque muchas veces, como al ser una tela y con el uso se empieza a gastar y empezamos a tener el efecto hamaca sobre el paciente. Ya el paciente, como tiene menos control postural, se empieza a poner en una posición sifótica, las piernas se van a rotación interna y queda como encajado en la silla de ruedas. Y eso muchas veces va a llevar a deformidades. ¿Ya? Y estas sillas, cuando tienen cintas regulables o posicionadores, eh, nos permite como cada cierto tiempo a la persona desarmar la silla, ajustar y que esta silla siempre tenga una tensión óptima para tener una posición mucho más ergonómica. Ya. Otra característica del respaldo es que muchas veces son sillas ruedas plegables, pero a la vez se les plega el respaldo, como pueden ver en la tercera imagen, ¿ya? Y permite disminuir mucho más la dimensión de la silla, lo cual es bastante espectacular para poder subir esta silla, por ejemplo, a un modelo sedán, a una cajuela, que los elementos son mucho más chicos que quizás pensando en un auto como hatchback que tiene como todo el volumen de atrás para poder poner.
Entonces muchas veces tenemos respaldos que son fijos, que son reclinables y pueden estar partidos, ¿ya? Esas son características. Otras características que podemos tener respaldos fijos, como pueden ver en la última imagen, que son como de las sillas neurológicas, que fuera de eso viene como un sistema de acolchado y un sistema de asociación postural. Ya sobre los respaldos se pueden poner en el caso de las sillas neurológicas algunos accesorios como reposa-cabeza o en personas que son muy grandes, ya hay personas como sobre los 2 metros, muchas veces uno tiene que poner un alargador de respaldo para tener una buena continencia sobre su cuerpo. Ya, otro elemento va a ser el asiento, que muchas veces va un tapiz. La mayoría de las sillas trae un tapiz que es de nylon, que tiene elementos colchados, debería ser transpirable y muchas de ellos son ajustables con cinta de tensión. Ya, mientras la silla sea de mayor desempeño, tenga prestaciones más activas, vamos a tener estos elementos ajustables por tensión, mientras que si la silla es de menor estándar, que simplemente es para posicionarse, puede estar un momento en la silla, vamos a tener sillas con no muchos componentes que cambian. Ya muchas veces dentro del asiento nosotros vamos a poner algunos sistemas de cojines que van a buscar, por un lado, evitar que se hagan úlceras por presión, pero por otro lado también posicionar la cadera y nuestros miembros inferiores, ¿ya? Y el ancho de asiento es lejos la parte más importante donde ustedes tienen que medir, porque el tamaño es demasiado importante, ¿ya? Muchas veces si prescribimos sillas muy gruesas, el usuario va a generar oblicuidad pélvica o rotaciones, lo cual hace que el paciente, por ejemplo, con daño neurológico vaya teniendo deformidades a futuro, pero también va a pasar a otros pacientes que les puede quedar muy justa. Y eso, junto con alteraciones de sensibilidad, puede llegar a generar escaras, úlceras por presión, ya, en lugares que no queremos. Además, si cambiamos el ancho de asiento, como les conté en la primera clase, vamos a cambiarlo las medidas estándar de todas las otras medidas, porque muchas veces la talla de la silla viene por el ancho de asiento. Por lo cual el tamaño es bastante importante y siempre es bueno que lo puedan medir bien y lo puedan ajustar. Otro elemento que es muy interesante en la silla de ruedas es el apoyabrazo, donde vamos a tener diferentes tamaños, ¿cierto? Teniendo apoyabrazo un poco más largo, que me da la ventaja de poder contener bastante bien mi antebrazo, pero me impide, por otro lado, por ejemplo, acceder a escritorios porque quedo más lejos, como que choco. Y muchas veces también hay apoyabrazos cortos, ¿ya? Vamos a tener diferentes dificultades, por ejemplo, pacientes que no mueven las manos muchas veces prefieren, ni siquiera prefieren apoyabrazos y ocupan un modelo guardafango, como pueden ver en la tercera foto, ya se fijan que no tiene apoyabrazo, sino como solamente un elemento que me cubre la silla de rueda, por ejemplo, al lodo, ya mientras que las otras sillas tienen un elemento, ya por ejemplo, un paciente hemipléjico, que tenga una mano que no la puede mover y constantemente se está cayendo, muchas veces ocupamos adaptadores que son apoyabrazos de miembro inferior, como pueden ver en la imagen número 4, 5, ¿ya? Eh, También hay diferentes tipos, hay tubulares, solamente con protectores laterales y otros como con mayor avance. Muchos de ellos son abatibles, la gran mayoría abatibles se van hacia atrás. ¿Ya? Yo creo que la gran mayoría de las sillas de ruedas tiene ese sistema que es súper interesante porque yo quito la huella de brazo y puedo hacer la transferencia. Pero otro también, unas sillas de ruedas como más características, que son de posicionamiento, que quizás las pueden ver, que son estas típicas sillas de aluminio, como geriátricas que le llaman, tiene todo fijo, ya no se puede sacar, entonces cuál la transferencia solamente me permite hacer la transición sedente-bip, o salir por adelante y no por el costado. ¿Ya? También pueden ser desmontables, muchos apoyadores se pueden sacar, son regulables en la altura, ¿cierto? Entonces también da como diferentes características para lo que uno esté buscando. Ya la rueda trasera también se pueden cambiar, hay tamaños de sillas de ruedas más grandes, como por ejemplo sillas de ruedas deportivas que tienen aro 26, siendo el aro más común aro 24, también tenemos sillas más infantiles que podrían tener aro entre los 12 y los 16, ¿ya? Y también depende si la silla se va a autopropulsar, la rueda de la trasera va a ser bastante grande, mientras que las sillas que son con movilidad asistida muchas veces ni siquiera tienen aro de propulsión y van ruedas mucho más pequeñas. También los neumáticos pueden cambiar, ya podemos ocupar cubiertas de alto rendimiento, podemos ocupar insertos sólidos, tenemos las ruedas tipo PU, que son de poliuretano, que son ruedas plásticas, ¿cierto? O podemos tener ruedas que se inflan y son muy parecidas a una bicicleta, por darle un ejemplo. Entonces muchas veces si tenemos una rueda inflable tenemos riesgo que se nos pinche, pero también por otro lado permite dar mejor adherencia en terrenos irregulares y cuando bajamos cuneta, al ser inflada, hace un sistema de amortiguación. Ya por otro lado tenemos unas ruedas macizas que tienen una gran durabilidad, pero a diferencia de que no amortiguan nada. Tú bajas una cuneta y sientes toda la transición de fuerza, pero lo bueno es que no tienes que hacer la mantención porque es maciza. Ya no hay que inflarla, no se te puede pinchar. Entonces, también tenemos otras ventajas que vamos viendo. También las llantas, ya que sería como el soporte de la rueda, que muchas veces tiene como los aros, ¿cómo se llama? Los rayos.
Ya estas muchas veces son de plástico, otras veces son de aluminio y tenemos fibra de carbono y también depende mucho cuántos rayos queremos, porque mientras menos rayos, menos peso, mucho más resistencia y quizás mejor desempeño en temas de movilización y desplazamiento de la silla de ruedas. Lo cual también es una cosa que uno podría como cambiar y ver diferentes partes. En cuanto a la rueda trasera, muchas veces tenemos la aeropropulsión, tenemos sistemas desmontables, ¿cierto? Podemos tener sistemas antideslizantes, estos aros de propulsión en la rueda trasera pueden ser diferentes materiales, incluso podemos agregarle como estos timones que permiten pacientes con manos un poco más ineficientes, por ejemplo, un charcón Meritud que tiene debilidad musculatura intrínseca de mano, que no puede hacer el agarre, poder desplazar con movimientos desde la muñeca, desde la palma de la mano. También los frenos, ya el freno yo creo que es una parte bastante interesante a analizar porque es el elemento de mayor seguridad, la silla al tener ruedas se desplaza y si yo quiero hacer una transferencia o moverme, se puede moverse, hay inclinaciones, también tengo ese riesgo. Vamos a tener la primera que es la palanca universal, muchas veces hay sillas de ruedas que tienen tijera, quien no lo sepa, la palanca universal va por el borde lateral de la silla, entonces muchas veces la transferencia, al tener este tope, la cadera choca contra este tope y tiene influencia sobre la transferencia, en cambio el sistema de tijeras que entre medio las debajo de las piernas. Ya el usuario la acciona como entre medio de las piernas y evitaríamos ese problema de acerería, todo ese punto. También hay sistemas como de freno para personas hemipléjicas que solamente activan un lado y al activar un lado se activan los dos. Hay otras personas que tienen dificultad para movilidad y como un sistema quizás de más seguridad al cuidador se pueden existir como freno alargado. Y otras veces también incluye como estos frenos que son de tambores, que son muy parecidos a los que tienen las bicicletas, el cual el que lleva el freno no es la persona que está sobre la silla, sino el acompañante después de freno. Esos sistemas que son muy comunes, por ejemplo, las sillas de ruedas neurológicas, donde el usuario no puede activar los frenos y los frenos están diseñados para que el asistente que lo está movilizando pueda frenar la silla. Entonces, también ahí tenemos otra cosa. También los apoyapiés, vamos a tener diferentes tipos de apoyapiés. Algunos son desmontables, otros son abatibles y otros son elevables. Ya muchos de ellos traen una cinta que permite sujetar a nivel de pantorrillas y a nivel de tobillos, que no se nos caigan los pies. Y los apoyapiés se podrían definir que son de dos hojas, que cada pie por independiente tiene su ajuste, o muchas veces tenemos de una sola hoja, que son las que son más comunes en las sillas de ruedas activas. Ya la rueda delantera también tenemos otros componentes que nos van a permitir que las ruedas delante giren o sean fijas, ¿ya? Muchas veces vamos a tener como sistemas de horquillas que me permite cierto ajuste y cierto elemento. Ya muchas veces cuando cambiamos la horquilla o cambiamos el porte de la rueda delantera, lo que buscamos es mayor estabilidad, ¿cierto? Al tener mayores ruedas mucho más grandes hacia adelante, se nos vuelve más pesada la silla, pero mantiene mayor estabilidad, mientras que las ruedas pequeñas son mucho más fáciles de rotar y me permite actividades como de giro mucho más rápido. Entonces también son decisiones en cuanto a la funcionalidad de la silla de ruedas, son interesantes de poder prescribir o ir cambiando. En cuanto a otros accesorios que voy a tener en la silla de ruedas, vamos a tener los sistemas antivuelco. Muchas veces hay sillas que se desmontan y permite poner unas ruedas mucho más pequeñas, que se llaman ruedas de tránsito, que son muy comunes en los sistemas híbridos de silla de ruedas, que uno puede cambiar una rueda por una rueda manual a una rueda con potenciación eléctrica, o te permite sacar las ruedas para poder pasar por sistemas más chicos, por ejemplo en el aeropuerto, en tu casa si es muy pequeña, se puede prescribir estas ruedas de tránsito, que permite desmontar las ruedas traseras y tener estas ruedas más chiquititas para poder achicar el diámetro de la silla y poder tener mayor accesibilidad. Se pueden integrar mesas con escotadura. Pacientes, por ejemplo, amputados muchas veces tienen soporte para bastones, ya que tienen una movilidad mixta entre bastones, ya pueden deambular con bastones, pero también en silla de ruedas. Otros usuarios le ponen una mochila, eso es muy común, sobre todo porque como tengo que usar mis dos manos y desplazar la silla, muchas veces no puedo transportar objetos. También hay sistemas de portamaleta, ¿ya? Que tú le pones como una especie de parachoque al chasis por delante y sobre tus dos pies tú pones tu maleta y también hay elementos como una handbike que puede adaptar tu silla para que se vuelva una bicicleta. Así que también hay como harto accesorio según las necesidades de nuestro usuario. En cuanto a que les cuente, ¿qué tipos de silla de ruedas existen? ¿Ya? Las sillas de ruedas son a dividir como en tres familias, ¿ya? Están las manuales o son dependientes de un acompañante, ¿ya? Las manuales autopropulsadas y las motorizadas. Dentro de las manuales o dependientes de un acompañante vamos a encontrar las sillas de paseo, las sillas geriátricas, muchas de las sillas neurológicas y muchas de las sillas traumatológicas. Ya las manuales autopropulsadas vamos a tener la familia de las sillas estándar y vamos a tener dos sillas que a mí me gustan mucho, que son las sillas activas y las sillas deportivas. Ya también tenemos los sistemas motorizados que van a tener mandos manuales, mandos cefálicos o mandos con asistencia electrónica que son mucho más complejos.
Si les mostrara como en sistemas manuales, ¿ya? Y que son dependientes del tercero, vamos a tener estas sillas, que es principalmente la geriátrica, que es una silla que, si se fijan, la rueda posterior no es bastante grande, no tiene aros de propulsión, y que está diseñada principalmente para desplazar a un adulto mayor, ya, o se llama geriátrica, de un lugar a otro, ya, alguna persona, pero por temas como más pequeños, son muy comunes dentro de los hospitales, por ejemplo, para desplazar a los usuarios de una unidad a otra, y que no tengan caída y que vayan cómodos. Ya, la silla neurológica, por otro lado, una silla que tiene, por ejemplo, un respaldo bastante más extenso, que este respaldo inclinable, que tiene muchos elementos de posicionamiento, que lo que busca es que la persona esté sentada, pero sentada en una posición bastante cómoda, que no haya alteraciones posturales y que no haya sistema de dolor. Y por otro lado también hay sillas manuales que son con acompañantes, como una silla traumatológica, que muchas veces está pensada cuando la persona tiene fractura de ambas piernas y está en un proceso de recuperación. Una silla que tiene altos posicionadores, sobre todo en el nivel de pie, para poder posicionar al paciente que tenga una posición que no tenga dolor, pero que permita la asistencia y poder desplazarlo en el día a día dentro de su rutina. Ya dentro de la silla neurológica vamos a tener la estándar, que es como la silla muy parecida a un estándar en realidad, que no tiene muchos ajustes posturales, que se fijan es como una silla solamente que es reclinable, y tenemos la que más se utiliza, que son con contorno anatómico, que es una silla que ya tiene sistemas de cojines, cojines de respaldo, cojines cervicales. Si se fijan, también está con sistema antiescara en el sistema del asiento, y también tiene este sistema antiescara en el sistema de los apoyapiés, y tenemos las basculantes que permite a la persona estar sentado, y al momento, si un tercero quiere, lo puede bascular para hacer liberación de la presión a nivel de nivel sacro y coxis, por ejemplo. Y también permiten como al paciente dejarlo acostado, ya que también es una ventaja para no estar haciendo la transferencia de la silla a la cama cuando él también tiene agotamiento. Ya tenemos la silla más autopropulsada, teniendo la estándar, que es la silla como que el paradigma, y sobre esta se modifica la otra, una silla activa, que muchas veces, si se fijan, ya no tiene los elementos, las empuñaduras de propulsión, los respaldos son mucho más chicos, es una silla que tiene muy pocos elementos como regulables, sino que está hecha más a la medida. Tiene un sistema antiescara, tiene ruedas que lo que más potencia, más que el posicionamiento, a diferencia de una silla neurológica, es la movilidad. Y tenemos las sillas de ruedas deportivas, que muchas veces van a estar diseñadas para elementos de giro, tener alta estabilidad como para poder jugar un deporte, pero tienen la ventaja que son mucho más anchas, ¿ya? Y son mucho más difíciles de meter y andar con ellas, por ejemplo, en un espacio como dentro de una casa, ya que tiene un camber como mucho más positivo, que es lo que me da mayor eficiencia de giro y evita que me pueda caer. Pero a veces se mancha y elementos de accesibilidad son mucho más difíciles. Y sillas motorizadas vamos a tener muchas, desde pasando de scooters, sillas con control cefálico, sillas eléctricas de movilidad dentro de la casa, que muchas llaman las sillas tipo A, que son sillas intradomiciliares, que son sillas que están diseñadas no para terrenos irregulares, sino poder moverme. Y tienen las sillas tipo B, que serían las sillas todoterreno, que se fijan, se parecen más a un auto ya, yo creo ya, que tienen sistema de amortiguadores, ruedas bastante gruesas, motores mucho más potentes, tienen autonomía de poder viajar 19 kilómetros sin poder cargarla, mientras la otra tiene una autonomía quizás mucho menor, ¿ya? Y también tenemos toda la familia de pulsadores, que van a estar muy, muy centrados en pacientes con lesión medular o enfermedades progresivas, con ELA, donde el acceso cefálico va a ser lo interesante, y vamos a tener una serie de soportes para poder cambiar nuestro comando. También tenemos sillas con asistencias eléctricas, ya como pueden ser asistencias por anillo comando, como el sistema EFIX o Emotion, que son sistemas que dentro de la silla, la rueda trasera, traen un sistema magnético. Entonces, cuando el usuario mueve la silla, genera un torque y la silla multiplica la fuerza. Por un lado, asistencia eléctrica para sistemas manuales, como el sistema EFIX, que el cual transforma una silla manual en una silla eléctrica y no volverá a comprar. Y tenemos otros sistemas que proporcionan desde el eje desde posterior, ya como el Smart Ride, que uno moviliza y la persona hace dos toques en un reloj o sobre la rueda, y el sistema empieza a acelerar. Y ahí te permite moverte teniendo las manos libres, lo que te daría la ventaja de tener elementos de una silla manual, pero a la vez con un componente más eléctrica, ya que son como los elementos más novedosos. Ya, eso en cuanto a las sillas de rueda como normales. Otro elemento que es súper interesante como terapeuta ocupacional es presentarnos como estos usuarios que no se pueden mover, y que muchas veces tenemos que jugar más por el confort y el posicionamiento. Y ahí es donde entran muchos tipos de elementos posturales. ¿Ya? ¿Qué cosas son interesantes como un tema? Nosotros como seres humanos rara vez vamos a estar expuestos a periodos tan largos de estar sentados. Incluso estando sentados, nosotros constantemente nos estamos moviendo, ¿ya? Y mucha hay una población
de personas con daño neurológico muchas veces pasa que más que tener una posición dinámica, que se paran, caminan, hacen transiciones, pasan de un lugar a otro, están dimensionados a poder trabajar o ser más funcionales todo el día en una silla de ruedas. ¿Ya? La mayoría de las personas, si tiene periodos como muy prolongados de estar sentado, va a tener problemas como músculo esquelético. Ya va a empezar a doler la zona lumbar, muchas veces se te empiezan a doler las piernas, va a tener molestia en la zona cervical, muchas veces ya te molesta los codos, estás apoyado, entonces es interesante saber que si el usuario va a ser un candidato como su mayor postura va a estar sentado, deberíamos tener elementos de posicionamiento, ¿ya? Para proteger, por un lado, que no haya dolores musculoesqueléticos y por otro lado, que no se nos hagan úlceras por presión. ¿Ya? Hay un vínculo súper interesante que mientras más tiempo estás sentado, mayor desarrollo lumbar y como me duele voy a tomar posición antiálgica. Y eso es súper común. Y muchas veces también se asocia a que, como los pacientes cuando tienen rigidez muscular, o sea, espasticidad, muchas veces mantener posiciones se le empieza a ingresar fuera de estar espástico elementos de dolor. Por lo cual es súper interesante que empecemos a mezclar aquí como elementos más de control motor donde vamos a tener que hacer siempre un juego entre que tengamos una buena postura, ya sabiendo que la postura no se puede mantener estática, esa cosa no puede dejar al paciente con muchos posicionamientos que quede rígido, ya porque se tiene que mover. Y generalmente nosotros estamos distribuyendo nuestro peso y vamos sintiendo nuestro sistema vestibular, ¿cierto? Y nos permite ir acomodando la posición, ya que el movimiento es nuestra posición más normal. Entonces muchas veces tenemos que trabajar entre mantener una posición que tenga un buen posicionamiento postural, pero por otro lado que genere elementos como de confort y que no se hagan usar por presión. Y este sistema igual es muy interesante si uno lo analiza como desde el sistema neurológico. ¿Ya? ¿Cómo puede afectar una mala posición en silla de ruedas? Ya ahí pueden ver una usuaria y se fijan, está súper desalterada, está con inclinación de cabeza, una posición sifótica, hay escoliosis de columna, muchas veces hay alteración, oblicuidad pélvica, ya lo cual hace que para poder mantener esa posición, porque me duele el cuerpo, porque me molesta, la gestión de presión y distribución del peso en superficie es bastante dismétrica, por lo cual hay mayor riesgo que ella en esa posición genere algún punto de presión. Ya muchas veces tenemos que estar trabajando constantemente entre la estabilidad de esa posición para que se pueda mover, el control de la posición y el equilibrio. Muchas veces también es interesante que al tener mejor postura y estar más erguido, nuestra visión y nuestros elementos atencionales están mucho más activos y me puedo unir una mejor relación con el entorno. También es interesante que mientras más erguida nuestra posición, funciona mucho mejor nuestro sistema respiratorio. Muchas veces personas con una sifosis, una escoliosis muy profunda, empiezan a comprimir nuestro sistema, un pulmón, por ejemplo, y su capacidad respiratoria cada vez peor. Y sobre todo si estos son daños, por ejemplo, muy asociados a la primera infancia, por ejemplo, una persona con parálisis cerebral, que desde los 5 años empieza a generar una posición con una escoliosis, por ejemplo, empieza a comprimir un pulmón, y a medida que crece a lo largo de 20 años, esa posición cada vez es mucho más deformante y mucho más va a tener principios sobre el autorrespiratorio, por lo cual una buena posición genera también que podamos hacer una mejor ventilación. También está el mayor erguido y al movernos menos generamos mayor constipación, por lo cual también una buena silla de ruedas podría mejorar esos elementos. Ya, y lo otro también interesante, no es lo mismo estar sentado en una silla, por ejemplo, geriátrica, donde una silla bastante estandarizada, no está a nuestra medida, que los materiales son feos, por decir, a generar una silla que es estéticamente funcional, que me da un buen confort, que me da una buena postura, que me permita mover. Entonces también genera elementos en nuestra autopercepción, nuestra imagen corporal, ¿ya? Muchas veces también hay que negociar esto en terapia, porque muchas veces cuando te toca intervenir, me ha tocado desde mi experiencia mucho con lesionados medulares, le decís como, oye, le vas a estar en esta silla y te vas a mantener gran parte de tu vida en silla de ruedas, es un tema. Entonces, también es interesante cómo dar alguna adaptación en el marco, colores, el tipo de la silla, puede hacer que tengas una mejor imagen corporal y una mejor representación a través del uso de la silla de ruedas. ¿Ya? ¿Qué criterios vamos a tener para poder indicar estos sistemas, que principalmente son los cojines y los respaldos? Que si el paciente utiliza la silla de ruedas como movilidad principal y largos periodos de tiempo, debería estar acompañado de algún ajuste postural, por lo menos un cojín antiescara. ¿Ya? Presenta limitaciones de equilibrio incidente, necesita dimensiones específicas para mantener o optimizar la función. Muchas veces este criterio es cuando tenemos silla de ruedas no a medida y hay que meter como temas de cojines para poder achicar la silla y poder tener mejor posicionamiento, o tiene deformidades posturales actuales o corre riesgo de tenerlas. Ya muchas veces hay pacientes
que ya tienen deformidad y el estar sentado en esa posición como más estandarizada es bastante difícil, bastante complejo, por lo cual ya se requiere sistemas posturales para tener un mejor ajuste en la postura. Otros criterios pueden tener dolor al sentarse, necesita soporte fijo, configuración, ajustes para poder proteger y maximizar la función de la piel. Eh, Muchas veces hay pacientes que necesitan algunos ajustes posturales como cinturones o sistemas de pechera, porque donde ellos se propulsan son muy variados y muchas veces se inestabilizan en terrenos irregulares, o muchas veces tienen problemas de distonía o alteraciones de tono, ya como espasticidad, hipotonía, ataxia, que muchas veces el moverse o tener una cierta posición necesitamos con criterios más neurológicos, poder darle un mejor soporte y que su desempeño sea mucho más eficiente. Ya dentro de los aditamentos posturales vamos a tener los cojines, que son de diferentes formas y materiales, y muchas veces son elementos que disminuyen menos presión en eventos de sedestación. Podemos cambiar los respaldos, podemos tener algunos reposacabezas y otros sistemas que les voy a contar que principalmente son cinturones o sistemas de posicionamiento externo. En cuanto a los cojines, vamos a tener cojines de forma lineal, que son estos cojines que son bastante cuadraditos, que tienen un asiento plano, que muchas veces pueden ser de espuma, gel, aire, y otros más contorneados, y muchas veces, como ven en la imagen de abajo, ingresan como, tienen contornos, permiten el sistema de aductores mediales, aductores cónicos, rectos, sistema antiempuje, algunas cuñas, lo cual nos permite hacer fuerzas contraposición a la vez cómoda, para poder mantener una mejor alineación pélvica. ¿Ya? Componentes podemos tener algunos aductores, ¿ya? Que pueden ir como, que me hacen como el contorno y empujan las piernas hacia el centro. Muchas veces pueden ser traseros, delanteros, en la longitud completa del sillón. Y esto proporciona, cuando ocupamos estos autores rectos, información proprioceptiva, nos da un límite lateral de la pierna y favorece mucho más la alineación corporal. Si se fijan que ya es un cojín, que en este caso es lineal, no tiene como muchos contornos, pero se le agrega como un contorno borde interior que permite alinear las piernas y que tenga mejor información proprioceptiva. ¿Ya? También podemos tener algunos aductores cónicos, ¿ya? Que son mucho más anchos en la parte trasera y se permiten como que haya un mejor ajuste a nivel del tronco. Permiten favorecer la carga entre el trocánter y el fémur para distribuir presión. Promueven descarga para hacer la tuberosidad isquiática, sacro y coxis y bloquea la cabeza femoral para evitar que la pelvis desplace hacia adelante y se genere una posición sifótica. Ya si uno ve estos cojines, son mucho más contorneados, se fijan, son contornos como gruesos, tiene un sistema aductor y permite un mejor encaje de la pelvis y se utiliza mucho en pacientes que tienen posición sifótica. Ya otros contorneados van a ser los aductores mediales, que se fijan que fuera de los contornos laterales vamos a tener un buen contorno entre medio de las piernas, que esto minimiza muchas veces la abducción de la pierna y la rotación interna de cadera y ayuda a generar como canales, como que combinado con los aductores laterales, hace que tenga mejor confort y mejor posicionamiento. ¿Ya? ¿Qué desventaja tiene esto? ¿Ya? Yo creo que la desventaja grande, que son cojines muy cortorneados, que uno como que pone al paciente y queda encajado y no se puede mover más, ya lo cual da mucha estabilidad postural, pero por ejemplo si el usuario al lograr la transferencia, muchas veces el cojín como que se queda pegado a la persona y cuando hace la transferencia pasa con el cojín y todo. Entonces muchas veces son cojines que se indican para pacientes que tienen muy poca movilidad o tienen malformaciones tan grandes que tenemos que posicionar muy bien la cadera. Ya no un paciente más activo que quizás que con un cojín más lineal, ¿cierto? Que tenga un sistema antiescara y que mezclemos con estrategias de hacer push-up y cambios de posición, que cuando los pacientes hacen push-up se levantan, hacer descarga de peso, no necesitaría. Entonces también son más complejos porque también estos cojines con mayor forma son mucho más caros. ¿Ya? Otros cojines que muchas veces tenemos como un espacio ondado hacia la pélvica posterior, ¿cierto? Que nos da mucha más estabilidad, muchas veces nos da mucha mejor redistribución de peso, y muchas veces en este espacio, que pueden ver acá en la imagen, este espacio nosotros podemos mezclar sistemas, por ejemplo, de gel, que tienen mejor estándar anti-escara que un sistema de espuma, o sistemas de aire, que sería lo mejor de lo mejor anti-escara. Ya también tenemos hacer como andamiento y pedir que tenga injertos en nuestros cojines. ¿Ya? Y otros componentes muchas veces pueden ver aquí un sistema lineal, un sistema de cuña antiempuje, ¿ya? Esto proporciona muchas veces minimizar que cambie la tuberosidad isquiática con la inclinación pélvica y muchas veces es útil cuando hay tono extensor, ¿ya? Aquí vienen como alteraciones que si uno sabe que si la cadera la mantengo en lineamiento, el tono va a ser así.
Si yo levanto el tono, disminuyo la extensión, y en cambio si favorezco hacia abajo, aumento el patrón extensor. Por lo cual en algunos ajustes, en algunos pacientes con espasticidad extrema, son súper interesantes poner como cuñas o sistemas antiempuje, lo cual nos permite mantener y alinear la postura y evitar como ciertos síntomas posicionales en torno a síntomas más neurológicos, ¿ya? Los cojines pueden ser de muchos materiales, ¿ya? Muchos de estos materiales tienen diferentes precios. Tú puedes tener un cojín lineal, por ejemplo, de gel, un cojín lineal de aire, un cojín lineal de espuma. Ya el material, como si vemos el sistema antiescara, el primer material que sería interesante sería la espuma viscoelástica. Después pasaríamos como un injerto más de gel o fluido, y después tener un sistema de aire que sería como el gol estándar en temas de antiescara, porque permite el sistema de flotación seca. ¿De qué depende que elijamos el material o no? Si vamos a jugar más de necesidad de soporte o de estabilidad, o vamos a tener como ideas más de sistemas de protección antiescara. ¿De qué depende? Muchas veces que elijamos el material, del tiempo que la persona va a estar sentado, de la facilidad que necesitamos para hacer transferencia y de la postura pélvica cuando hay debilidad o desalinamiento, ¿ya? Y también uno toma una decisión según el material. Ya, si hablamos de espuma, tenemos las espumas de alta resistencia que vuelven instantáneamente a su forma original después de la compresión. Son espumas de bastante durabilidad, proporcionan alta estructura y estabilidad y son excelente base para una capa o un cojín. También tenemos la espuma viscoelástica, que es una espuma con memoria, que permite mayor inversión sobre el tejido y da mejor envoltura y cortonea la posición única del usuario, por lo cual hace que sea muy cómodo estar en un cojín mucho más viscoelástico que uno de alta densidad, y excelente capa como superior de los cojines. Ya muchas veces cuando tenemos cojines, posicionamiento vamos a tener como un cojín con diferentes capas. Ya la primera capa es de alta resistencia, muchas veces viene otra con viscoelástica y muchas veces tenemos algunos sistemas como antiescara. Ya tenemos el aire que proporciona mayor inversión y envoltura a la fluencia ósea, permite sentirse como suave y cómodo. El aire es bastante ajustable, muchas veces uno se infla o desinfla más, puede dar más o menos altura al asiento, pero requiere que constantemente estemos viendo la presión del aire, ¿ya? Y muchas veces es bastante suave, y muchas veces hay pacientes que no les gusta tener cojines de aire, sobre todo de alto perfil, porque interfieren en su sistema de transferencia. ¿Ya? Pero sí, lejos, 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 el mejor sistema antiescara. Otros pueden ser injertos de fluido, ya muchas veces ocupamos la silicona. La silicona, al tener como esta capacidad más viscoelástica, también da mejor sentido de inversión, puede estar posicionamiento, pero tenemos una desventaja, que al ser de silicona muchas veces guarda calor, y al tener calor en ciertas partes como la zona perineal puede generar como infecciones o mejor clima de mayor humedad. ¿Ya? Y podemos hacer más hongo, por ejemplo, si tenemos un paciente con incontinencia, hacer un cojín de calor y hace mucho calor y el paciente no se da cuenta, podríamos tener un ambiente pro ahí como de generar bacterias y hongos, entonces también es interesante vemos, pero por otro lado un sistema bastante económico, mucho más económico que el aire, genera mucho antiscar y genera mucho confort, ¿ya? Por lo cual también tenemos. Ya ahí tenemos los cojines, que sería como lo más alto estándar, lo que se está usando más, que es como mezclemos todas las cosas buenas de todos los sistemas de materiales y llegamos a un cojín uno solo. Entonces vamos a tener cojines con combinación entre cuñas, entre sistemas neumáticos, que son con aire, sistemas con pool. Entonces generamos un cojín que a la vez posiciona y a la vez genera un sistema antiescara, lo cual ha dado como harta solución, por ejemplo, en el ámbito de lesionados medulares, que son pacientes que mezclan no tener sensibilidad y por otro lado una mala posición o debilidad, y cual les da como bastante confort y son bastante interesantes, como al tener diferentes componentes pueden responder a diferentes necesidades, como por ejemplo la transferencia, ¿ya? O la durabilidad, ¿ya? Es como bastante interesante. Las marcas Roy y Jay son como las líderes en este segmento, y es como lo más de alta tecnología en sistema de cojines, ¿ya? Lo más probable es que también en su clase puedan ver ahí en el práctico algunos cojines como de alta gama, que es una combinación entre los cojines clásicos que entran de un solo material, bastante lineales, a cojines con diferentes materiales y diferentes contornos. Y eso también genera bastante movilidad. ¿Ya? Como pueden ver, muchas veces hay como principios para el concepto de sedestación. Hay que evitar áreas muy pequeñas de presión. Ya pueden ver aquí en la imagen, si yo presiono con un dedo a menor área de producción con mayor fuerza, la presión es mucho más amplia que cuando se distribuye. ¿Ya? El objetivo de usar como estos sistemas que contornean principalmente es aumentar el área de soporte o el área de contención de la fibra de los huesos sobre los trocantes para evitar lesiones en la piel.
Y muchas veces nos permite que también uno pueda cargar ciertas partes y descargar otras. Sobre todo cuando hay sistemas de dismetría de cadera, uno muchas veces puede elegir, no sé, un cojín como de dos perfiles que se infla para un lado, derecha e izquierda, tú puedes cambiar y puedes alinear y desalinear la cadera, lo cual hace que aumente y disminuya la presión. Por lo cual estos sistemas van más hacia la biomecánica del sedente y muchas veces tener como principios de compensación postural, pero a la vez evitar, ¿ya? El concepto en inglés se llama offloading, que es como lo que trataron de hacer con los sistemas de silicona y sistemas de aire o agua, para hacer, o le llaman flotación seca, como que uno queda flotando en el agua, y eso genera una sensación que está firme, mucho más segura, que me permite alinear diferentes partes del sacro, la tuberosidad isquiática y el coxis para aliviar presión, redistribuye la fuerza entre ambos fémur y trocánteres y me permite alinear. ¿Ya? Entonces son los beneficios que tiene este punto, que por un lado me da mejor soporte, me da más información proprioceptiva y me da más elementos de antiescara. ¿Ya? Eso. En cuanto, pasando a otro punto, ya los cojines muchas veces, como les conté, iban como hacia evitar la escara y por otro lado dar comodidad. Los respaldos también son interesantes porque también van a tener diferentes formas y materiales. Ya maximiza la función del paciente, muchas veces también conjunto con el asiento, un buen respaldo, al tener un respaldo mucho más rígido, me estabiliza mucho mejor la pelvis posterior, lo cual al tener una mejor pelvis hace que libere mucho mejor mi miembro superior y mi tronco superior, da mucha estabilidad torácica posterior, por lo cual los alcances frontal y sobre la línea del hombro son mucho más fácil. También un buen respaldo maximiza y distribuye mejor las altas presiones y nos permite, por otro lado, si uno juega con el posicionamiento, poder mantener las curvas naturales de la columna que muchas veces se pierde cuando hay parálisis. ¿Ya? Muchas veces aquí vamos a empezar a jugar por geometría. Ya los respaldos que en el mercado que más se utilizan son los respaldos J y en última instancia los RO. También hay otros respaldos de alta generación que quizás los puedan ver, que muchas veces van a ser sistemas de carcasa con cubiertas planas, cubiertas cortoneas laterales que son abiertas, que permiten adaptar a diferentes objetivos, ¿ya? Por lo cual muchas veces cuando uno pregunta, te preguntan qué alto quieres y qué geometría tienes. Ya hay carcasas laterales cortoneadas, carcasas abiertas posteriores y cubiertas planas posteriores. Ya, por lo cual hace que sea diferente. También los materiales respaldos, muchos de estos respaldos tienen una placa que es de metal, ya, que hace que sea muy rígido, a diferencia de un respaldo que está en la silla de ruedas, que son más de textiles o con sistemas de tensión por cintas. Ya estos respaldos muchas veces tienen, por un lado, contener el tronco y por otro lado, alinear como en las curvas, muchas veces un material plano y van a traer como sistema. Lo que está trayendo en el último año en el mercado chileno son sistemas de espuma, son los más comunes. Estos traen un sistema viscoelástico de alta calidad que permite los conceptos de inmersión y envoltura de la forma del individuo, que les conté, que se da una sensación mucho más plana, mucho más propositiva, mucho más segura, que el paciente se siente como cómodo en la posición, versus una posición rígida, que puede ser un material mucho más rígida. Y en el último año, en pacientes que tienen escoliosis extrema o muchas deformidades como a nivel de columna, donde hay muchos puntos de presión, con mucho dolor y el paciente para disminuir esos dolores tiende a tirar mal el patrón flexor, se están ocupando sistemas de aire, ya para tener la ventaja de los cojines como de aire, que tener un sistema antiescara muy potente, se están incluyendo también el respaldo, ya que son pacientes con características muy específicas. ¿Ya? Junto con el respaldo, muchos pacientes les puede dar soportes laterales, como pueden ver, que quedan bajo axilar, y esto también reduce mucho la inclinación lateral que causa por la disminución de fuerza. Muchas veces al tú tener como dos palancas y las puedes poner en diferentes estadios y puedes generar una fuerza de 3 puntos, lo cual podrías corregir escoliosis y rotaciones de tronco o evitar una mayor progresión de un patrón deformante. Y muchas veces esto también permite disminuir puntos de presión en vértices de cobertura que podrían provocar dolor por heridas sobre la piel. ¿Ya? Los tipos de cosas laterales, vamos a tener de espuma tradicional, que muchas veces son de almohadilla, que es lo que ya traían muchas veces de estos los traen inmersos en los sistemas de silla neurológica, y otros que son más montados, que se pueden dejar fijos o se pueden abatir, o se pueden ser ajustables según la marca. ¿Ya? Otros apoyos que también permiten son los de apoyo de cabeza, ¿ya? Muchos de ellos están evitando la hiperextensión de cabeza, las rotaciones de cabeza, cuando los usuarios que han nacido, las flexiones laterales excesivas.
Ya estos muchas veces son de criterio mucho más para un paciente con tetraplegia, que uno busca darle una buena alineación a la cabeza para aumentar la socialización y la comunicación. Muchas veces tenemos estos sistemas que hay que prescribir para tener una mejor deglución, respiración, ponga atención deteriorado, principalmente movilidad. Ya un paciente sin control de cabeza y, por ejemplo, tener un sistema eléctrico al mover la posición en la cabeza constantemente va como jugando, entonces hay que darle también un soporte. Otros temas posturales se pueden dar son apoyos de cuatro puntas, muchas veces por temas de seguridad, para que no se viveste el paciente, no se vaya a caer, no se vaya a caer en la posición, sobre todo en sillas de ruedas que no podemos tener estos soportes de respaldo y tener una versión más estándar o más geriátrica o quizás más bariátrica, muchas veces puedes combinarlo con una arnés de cuatro puntos. También por temas de seguridad, para evitar caídas, se pone el cinturón de sujeción abdominal y muchas veces también pacientes con hemiplegia o con una fractura o de brozo, con algo más intervenido en miembro superior, se pueden poner sistemas de cuña posicionadores en el antebrazo, como pueden ver este que es de espuma, con cintas de velcro. Y para finalizar esta clase, que creo que fue bastante larga, ya y contarle como ahí un poco cuáles son las sillas, cuáles son las partes que se cambian, cuáles son los sistemas de posición más comunes, tenemos la medición antropométrica, que es como cómo medimos una silla de ruedas, que quizás también le van a explicar mucho en el taller y tengan que ver esto. Ya hay mediciones básicas, muchas veces cuando prescribimos una silla de ruedas y le escribimos a un proveedor de silla de ruedas cuál es el mejor formulario o qué respaldo te van a pedir unas medidas. Ya te van a decir como, mándame el diagnóstico del usuario y unas medidas básicas. Las medidas especiales básicas son ancho de asiento, la profundidad de asiento, la altura del asiento, la altura del antebrazo y el largo de piñera, el largo de la piernera. Ya muchas veces, dependemos de muchos materiales, necesitamos dos bloques de espumos similares, una hoja de registro, muchas veces una pesa, para saber cuánto pesa el paciente, alguna camilla y una cinta métrica. Ya eso necesita hacer una evaluación de silla de ruedas. Ya sugerencias para mediciones, pueden ver la foto y se fijan en una superficie estable. Se deben tomar mientras las medidas, mientras el usuario esté sentado, ojalá una superficie firme y plana, en una postura ideal, y que el terapeuta esté tratando de conversar con el paciente. Se usa una cinta de metra, o muchas veces se ocupan unos calibradores, unos calipers, que son como los que se muestran acá, que es una regla que tiene dos espacios como rectos, ¿ya? Y muchas veces, siempre que haya, nunca se dan las medidas de más, ya eso de ojo. Ya si el paciente, uno mide como de hueso a hueso, y si tiene material tejido redundante, también consideran las medidas, sobre todo si está más gordito. ¿Ya? Y usar siempre un formulario para recordar las medidas necesarias y registrarlas actualmente. Ya, por ejemplo, ahí está el formulario SENAI, entonces uno puede ir marcando, o principalmente una hoja a tener las medidas. Ya en el caso del asiento, el ancho de asiento, el paciente está sentado en una posición óptima. Si es necesario utilizar aislamiento, por ejemplo, cojines para poder medir cuánto es la recta, se coloca ambos bloques laterales paralelos al ancho del asiento y después se mide la distancia entre bloques. Ya, y diríamos medir de un trocánter al otro trocánter. En cuanto a la profundidad de asiento, también sentarte única, vamos a ocupar un bloque en la parte posterior y desde atrás, donde cae la postura, hasta el hueco popliteo, ¿ya? Y 2 centímetros antes, vamos a tener la medida BES, y es principalmente la de profundidad de asiento. Se sugiere medir ambas piernas, si hay diferencias, tiene que verificar la postura, ¿ya? Si el pierna A te da una medida, no sé, pues de 40 y la medida B te da de 43, hay que ver si quedó con una oblicuidad perdida. Y si todavía de eso, a pesar que ustedes vieron y que hay diferencias, tienen que considerar el lado más corto, ¿ya? Y siempre son dicen siempre 4 dedos, 2 dedos, que serían entre 3 y 6 centímetros menos para poder que te quede el ángulo de la rodilla. Eso también considerarlo. En cuanto a la altura de respaldo, vamos a tener 3 alturas. Un apoyo lumbar, que va a medir desde el asiento hasta la caja torácica, ¿ya? Que solamente nos va a dar contención como la pelvis, que sería como el respaldo más bajo, pacientes con muy buen control de tronco, solamente con afección de pierna ocupan este apoyo lumbar. El apoyo medio, que va debajo del ángulo inferior de la escápula, que inicialmente la silla estándar lo trae, que es un respaldo amplio por posterior que me permite llevar las manos hacia atrás sin que me interfiera, y un apoyo superior que muchas veces se mide hasta la altura de los hombros, ya, ¿cierto? Hasta la acromio, que me permite dar una contención completa de tórax y estoy atribuyendo que ese paciente no va a mover el miembro superior. Y dependiendo de los requerimientos de estabilidad que tenga esta postura, es donde uno mide. Ya que en una silla alta, paciente con tetraplegia, quiere un apoyo más medio, una silla más estandarizada, quiere un apoyo más baja por una paraplegia baja. ¿Ya? Y considerar la altura del cojín se aplica. ¿Ya? Si el paciente ya está con un cojín, ya tienen que tratar que él va a estar sobre el cojín, y sobre eso tienen que tratar de calcular para que no les quede ni chico ni alto el respaldo.
Ya el apoyabrazo va a estar también en una posición sentada mínima, con los codos flectados, y vamos a medir desde la base del asiento hasta el acromio, y eso se le tiene que agregar 1 pulgada, ¿ya? Y también lo mismo, si tiene un cojín, tiene que considerar el cojín, porque el paciente va a quedar más arriba, si no le van a quedar los apoyabrazos chicos. La piernera, también en posición óptima, el paciente sentado, vamos a tomar del hueco popliteo hasta la planta de los pies, vertical al suelo, y ahí vamos a tener el largo de nuestros pies. Y en resumen, ¿ya? Para la evaluación y prescripción, siempre consideren varias cosas: la observación clínica, hacer entrevistas al usuario, hacer procedimientos formales. Tenemos que saber quién es nuestro usuario, sacar nuestro perfil ocupacional, qué necesidades médicas tiene, en qué contexto se desenvuelve, cómo son sus rutinas diarias, qué objetivo en actividad y participación tiene. Por otro lado, tenemos que saber qué necesidades de estación, si es que las tiene o no las tiene. Necesitaría cojín, necesita soportes posturales, necesita cuñas laterales, necesita apoyacabezas, necesitará una cincha, ¿ya? O accesorio de posicionamiento, después preguntarnos qué tipo de silla de ruedas vamos a prescribir, qué mecanismo de control postural interfiere en su postura, cuál va a ser el método de propulsión, va a ser propulsión, autopropulsión, una propulsión con asistencia electrónica, o va a ser una heteropropulsión que un tercero lo va a llevar. Lo otro, qué recursos sociales y económicos tiene, qué tan estética y aceptada la silla de ruedas, y también preguntarnos con sillas de ruedas como de mayor funcionalidad, como en pacientes con mucho más enfermedad más complejo, si esta silla de ruedas es compatible con otras interfaces de tecnología asistida. Ya nunca olvidar que la silla de ruedas deberíamos evaluarla, prescribirla, después entrenarla, enseñar a nuestros usuarios a tener mantención y poder vincular esta silla de ruedas con necesidades ocupacionales futuras. En conclusión de esta clase, el uso de silla de ruedas apropiada beneficia la salud y la calidad de vida del usuario, su familia y su sociedad como un todo. Se necesitan sillas de ruedas de diferentes modelos y tamaños, dada la diversidad de necesidades de usuario. En el mercado chileno existen múltiples alternativas de silla de ruedas, desde materiales, accesorios, configuraciones, y es responsabilidad del profesional de salud transmitir dicha información a los usuarios si es que la requieren. Y la prescripción adecuada de silla de ruedas requiere una evaluación, un ajuste, una configuración y una prueba previa a su entrega. Las referencias bibliográficas de esta clase, y me despido. Que estén bien. Chao, chao.